Acuña y a su familia. Quisiera que se acercara el esposo y sus hijos, por favor. Pero fuerte el aplauso es para Jesús Acuña. Es un honor que estén aquí, Alejandra, pues hija de José Luis Acuña. Y acérquense, hijos de la familia Acuña. Perdón, tu apellido. Ramírez Acuña. Es mi esposo. Pero no se acercaron los hijos, nomás se asomaron y se fueron. No quiero que vengan acá adelante. Vengan acá adelante. Miren qué hermosura, falta el jovencito, Esta edad, más chiquitos, tenía Ricardo de la Torre. Yo creo que la mayoría lo conocemos. Y a base de estar escuchando Divina Voluntad, yo creo que desde el vientre, ¿verdad? Estar escuchando la Divina Voluntad, en ellos se ha formado un grande tesoro y Jesús en ellos reina. Y Alejandra tenía esa edad cuando su papá la llevaba por todas partes, incluida por supuesto a Europa, a Corato, Italia, y allí don José Luis, inspirado por Dios y a través también del apoyo de un obispo, previa a la beatificación de San Aníbal de Francia, si me equivoco en algo después rectificas, pero ocurrió algo demasiado hermoso, que su papá fue el instrumento de Dios para que los libros, el libro de cielo y todos los escritos que Dios da a la humanidad por medio de Luisa, estuvieran en los prohibidos. Entonces, José Luis recibe la santa inspiración también por medio del obispo y propia para hacer unos extractos del libro de cielo, que está en un libro que se llama la selección de capítulos, se me escapaba el nombre, selección de capítulos, y ese libro fue a las manos del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces cardenal Joseph Ratzinger, porque el argumento es cómo es que van a beatificar a San Aníbal y los escritos de Luisa están en los libros prohibidos, cuando San Aníbal es su confesor y además va el Nihil Obstat a los primeros 19 volúmenes. Entonces imaginan la trayectoria, la importancia, el amor de Dios en esta familia. Y entonces pues tenemos hoy el honor, el regalo del cielo de que estén aquí. ¿Podría cada uno decir su nombre de ustedes? Yo ya los dejo en las manos de Jesús, en ti, Alejandrita. Y en tu esposo, perdón. Pues muchas gracias, Daniel. A ver. Bueno, pues a mí ya me presentaron. Ahora, a ver, ella es mi hija mayor. ¿Tu nombre? Bueno, es que son un poco tímidos, pero bueno. María Concepción, en honor a la Virgen. Luego, Luisa Catalina. Luisa. Luego mi hijo que anda por allá, afuera. Y la más chica. ¿Cómo te llamas? Ana Teresa. Ana Teresa. Bueno, mi esposo. ¿Tú cómo te llamas? Juan Alfonso. Bueno, entonces para ellos también es la primera vez que vienen. Bueno, pues empecemos. Para mí, para nosotros es de verdad mucho gusto ver tantas almas tan interesadas de querer profundizar más en los conocimientos y en la vida de la Divina Voluntad, de verdad. Entonces, pues vamos a disfrutar espiritualmente este gozo y este compartir para profundizar un poquito más. Regálanos unos segunditos nada más para ponernos. ¿No quieren tener este lindo recuerdo? Ahí va el papá.
Y quítense el trapillo. Queremos verlos. Miren qué hermosura. Sonríe. Dios nos ama. Gracias. Bueno, ya cada quien. ¿Cómo le hacemos? ¿Se oye bien? O sea, no necesito acercarme mucho. ¿Sí? Me acerco más si quieres. A ver. Sí. Así. Porque luego más. Ahí está. Bueno, ¿se oye bien? Sí, hasta atrás se oye bien. Ok. Un poquito más así, ¿no? Okay. Bueno. Mi tema es sobre cómo la vida de la Virgen Santísima es camino fecundo para la divina voluntad. Cuando hablamos de la vida de la divina voluntad, yo creo que la mayoría ya sabemos que lo primero es, pues, de modelo nuestro Señor Jesucristo. Él nos hace, pues sí, de modelo por fuera, digamos, ver cómo lo hacía, aún en su interior, ver cómo eran sus actos y luego unirnos a Él e irlos repitiendo, ¿no? Según su modelo, junto con Él. O sea, digamos, con su misma voluntad. Eso creo que incluso ayer ya se trató algo de eso, ¿no? Como la vida de Jesús es base para vivir en la divina voluntad. Pero la Santísima Virgen María, ¿qué papel tiene en vivir en la divina voluntad, en este desarrollo de este conocimiento y de esta vida? ¿Cómo nos ayuda ella? Bueno, pues sabemos que ella es el modelo también, el ejemplar perfecto del vivir en la divina voluntad. Ella es, se puede decir, la primera hija de la divina voluntad, que vivió de manera perfecta. Y no solo es la guía o nuestro modelo, sino además también es la maestra. Ella nos va a ir enseñando, pero no como una maestra de escuela. A veces las maestras como que ponen su pizarrón y enseñan y ya no, te dejan la tareita y ya. Ella es una maestra que a la vez es madre. Entonces es nuestra madre, así como una mamá educadora, pues no es que ponga el pizarrón para los niños y les empiece a enseñar cómo caminar, cómo hablar, cómo desenvolverse en la vida, sino que sus enseñanzas van sobre la vida práctica, ¿no? Incluso haciendo ellas mismas o haciendo nosotras mismas de modelo. Entonces ella nos va enseñando como madre y maestra, madre educadora, esta vida en la divina voluntad. Pero aún más, podemos ir más allá. Su maternidad, ahorita vamos a ir descubriendo, no nada más es conocimientos, sino que una madre da vida. A una maternidad humana, pues da la vida quizá una vez. Hacemos nacer el hijo una vez. Pero la Santísima Virgen a nivel espiritual no es solo una vez, nos está dando la vida de manera continua. Una vida divina requiere también una madre divina, o sea, una madre que ya vivió en esto y que te puede transmitir la vida. Entonces, el papel de la Santísima Virgen dentro de la vida de la divina voluntad es muy, muy, muy importante, lo vamos a ir descubriendo. Como vimos, es modelo, ejemplo, guía, maestra
y madre de manera continua. En los escritos de Luisa, en todo el desarrollo de la vida de Luisa, se puede ver desde el volumen primero hasta el último volumen, el 36, cómo fue este desarrollo en cuanto a Luisa. Y sabemos que cuando uno va leyendo los volúmenes de Luisa, no solo quedó para Luisa, o sea, como una manera informativa, pues qué pasó y cómo fue se desarrolló todo esto. Ahorita estamos viendo pues todo esto de la Santísima Virgen en Luisa, sino que de ahí también nos sirve para que nosotros nos aprendamos también a sentir esa maternidad divina en nuestra vida. Entonces, por eso es bonito cuando uno lee los escritos de Luisa, pues a veces uno se enfoca mucho en la enseñanza de nuestro Señor, evidentemente. Después, pues va uno aprendiendo también a fijarse en las actitudes de Luisa, como ella lo iba poniendo en práctica. ¿Sí? Cuando uno lee los escritos de Luisa hay que ver estas cosas, no solo la enseñanza de Jesús, sino las actitudes de Luisa, que muchas veces nos sirven de ejemplo. Y ahora, con este punto que estoy tratando, pues podemos ver también la relación que hay entre Luisa y la Santísima Virgen a lo largo de sus volúmenes. Entonces, voy a hacer como que una mirada, vamos a poner una mirada breve, así como se fue desarrollando en Luisa. Desde niña, Luisa, en sus memorias de infancia, habla como desde pequeñita ella ya le tenía una gran devoción a la Santísima Virgen y ya le rezaba Aves Marías espontáneamente. Le tenía una gran devoción a la Virgen de los Dolores y le rezaba 7 Aves Marías por cada dolor de la Virgen para consolarla. Más adelante sabemos que de niña pues tenía sueños del demonio y ella se asustaba mucho y ella dice que muchas veces soñaba a la Santísima Virgen que le alejaba al demonio y le ayudaba en esa lucha contra el demonio. Alguna otra vez la soñó que le decía pues cuánto sufre su hijo y le empezaba a inculcar estar cerca de la pasión de Jesús, estar consolando a Jesús, y ella naturalmente también le brotaba consolar a la Santísima Virgen porque la veía sufriendo por los sufrimientos de Jesús. Entonces desde ahí, ya desde muy pequeñita ella siempre fue Jesús y la Santísima Virgen en los que ella se apoyó en su vida espiritual. Cuando le empieza a hablar nuestro Señor en su interior, le dice, entre otras enseñanzas, ¿no?, que le daba ya enseñanzas sobre las virtudes y todo esto, dice, también me hablaba sobre su vida oculta, y recuerdo que me decía, hija mía, tu vida debe estar en medio de nosotros en la casa de Nazaret. Si trabajas, si rezas, si tomas alimento, si caminas, debes poner una mano en mí, la otra en nuestra mamá, y la mirada en San José, para que veas si tus actos corresponden a los nuestros. Entonces ya desde pequeña, vean, era esto, poner en su mente, Jesús, la Virgen Santísima, ¿no? Vivir entre ellos, apoyarme en ellos y así ir avanzando en ese modelar el interior de sus actos, bueno, también el exterior, ¿no? Cómo hacerlos de acuerdo a las virtudes, de acuerdo a la voluntad de Dios e interiormente con qué intenciones los hacían ellos, pero unidos Jesús y la Virgen. Entonces, aquí continúa. De modo que puedas decir, primero formo mi modelo sobre lo que hace Jesús
la Mamá Celestial y San José, y luego lo sigo. Según el modelo que te vas formando, quiero ser repetido por ti en mi vida oculta. Quiero encontrar en ti las obras de mi mamá, las de mi querido San José y las mías mismas. Bueno, pues por ahí es por donde Luisa empezó y podemos muy bien empezar todos. Entonces Luisa dice que no sabía cómo hacerle y Jesús le dice: ánimo, hija mía, no te abatas. Si no sabes cómo hacerlo, ruégame que yo te enseñe y te enseñaré enseguida. Te diré el modo como lo hacíamos, mis intenciones, el amor continuo de los tres, del que yo como mar y ellos como ríos siempre estábamos llenos. De tal manera que estábamos tan absorbidos en este amor que casi no hablábamos. Entonces tienes mucho que hacer para alcanzarnos, te conviene mucho silencio y atención. No te quiero atrás, sino entre nosotros. Entonces, ya es esta vida espiritual, ya es entrar a vivir en comunión de vida con la Sagrada Familia de Nazaret. Sí, entonces aquí va quedando claro por dónde es esta vida. Y continúa Luisa diciendo: trataba casi siempre, por cuanto más podía, de apartarme de la familia para estar sola y mantener en silencio el recogimiento interior. Tomaba mi labor y le pedí a mi mamá que me permitiera irme arriba y ella me lo concedía. Así pues, mi mente estaba en la casa de Nazaret y me fijaba en uno, ahora en otro, y me asombraba al verlos tan atentos en sus humildes trabajos, tan absorbidos en las llamas de amor, que todos sus actos quedaban incendiados y transformados en amor. Y así ella iba formando pues su modelo. Pensaba entre mí: ellos aman tanto, ¿y mi amor cuál es? ¿Puedo decir que mis trabajos, mis oraciones, el alimento, los pasos son llamas que se elevan al trono de Dios y formando un río desembocan en el mar de Jesús? Y así, entonces ya vivía ahí, en continua comunión con la Sagrada Familia. Más adelante, un día ve Luisa, también ya en éxtasis, que maltratan mucho a nuestro Señor, como que se renueva la pasión de Jesús. Y dice que después de que lo maltrataron muchas personas y le renovaron su pasión, lo dejaron en los brazos de la Santísima Virgen. Ella se acercó a mí llorando y me dijo: mira, hija mía, cómo mi hijo es tratado por los hombres. Las horribles ofensas que cometen no le dan tregua. Míralo cómo sufre. Entonces Luisa lo ve todo eso y la Santísima, ella se le infunde el ánimo de querer sufrir para consolar a nuestro Señor. O sea, no nada más consolar con sus oraciones, sino incluso participar de los sufrimientos de nuestro Señor. Y a esto la va haciendo llegar la misma Santísima Virgen. Y ella, llorando, agrega: acércate a besar las llamas de mi hijo. Él te elige como víctima. Y si muchos lo ofenden, tú, con ofrecerte a sufrir lo que él sufre, le darás un alivio en tanto sufrir. Entonces, ahí, en esa vocación, en ese llamamiento de víctima, volvemos a ver, es Jesús quien llama, sí, pero está ahí la madre ayudando, consolando,
pues sí, ayudándola pues a que sí se ofrezca como víctima. Y Jesús al final le dice, cuando Luisa acepta, dice, como ayuda y consuelo te doy a mi madre. Y parecía que Jesús me entregaba a ella y ella me aceptaba. ¿Ven? Entonces, como ayuda y consuelo también en el sufrimiento. Entonces, así como Luisa la tiene en ayuda y consuelo de sus sufrimientos, igual nosotros. Ahí junto, en toda nuestra vida espiritual, también en la parte de sufrimiento, podemos encontrar a nuestra Madre Santísima, que nos va a dar esta ayuda y nos va a sostener. En los desposorios místicos de Luisa, más adelante, también la vemos, que ahí está la Santísima Virgen, y también esos desposorios místicos, bueno, acuérdense que en Luisa es un lenguaje místico, o sea, no es que realmente, ¿cómo diremos?, que pase eso tal cual, sino que, aunque sí pasa, pero eso es como que símbolo de algo espiritual, una significación de lo espiritual que está pasando. De manera que cuando hablamos de desposorios místicos, se está hablando de que Jesús y el alma se unen y se hacen uno, pues con ese simbolismo del matrimonio, que dice, el matrimonio lo sabemos, ya no son dos, sino uno, o sea, una familia nueva, o sea, porque si lo vemos a lo humano, pues seguimos siendo dos personas, pero ya se formó una nueva familia, o sea, un ser, una nueva entidad espiritualmente, sin perder cada uno su personalidad. Claro, en el alma, entre el alma y Jesús, eso es hacerse dos, uno, no es que el alma pierda su personalidad tampoco, ni su individualidad, sino que van a formar una misma vida. Lo que se unen son las voluntades para vivir la misma vida, la vida divina, la vida de Jesús. Entonces es un simbolismo de la unión de dos voluntades en una, ya no son dos, sino una voluntad, la de Dios en el alma también. Y entonces pues el alma recibe ahí, digamos, la herencia del esposo y entra a poseer todos los bienes del esposo. Entonces ahí es donde empieza más bien ya esa unión de voluntades entre Luisa y Jesús, desde el volumen primero. Más adelante Jesús le dice que primero hizo los hechos y después ya le fue hablando, pero que ella ya desde mucho antes ya tenía desde esto, ya tenía su voluntad unida a la de Dios, hecha una, unificada. Esto del matrimonio místico se ha dado en otros santos, han llegado a este punto de unir su voluntad a la de Dios, a ser uno. Eso sí, San Juan de la Cruz lo explica, ¿sí? Que el matrimonio místico es eso, que de dos voluntades se hacen una, la de Dios en el alma, y el alma no quiere otra cosa ya más que lo que quiere Dios en todo. Entonces, digamos que hasta ahí se había conocido. Ahora, con Luisa, fíjense, ahí eran las cimas de la santidad humana, de la mística, que todo era camino para llegar a esto en la mística, de purificación del alma, de la voluntad, de todo el ser, la memoria, inteligencia, todo, para llegar a esta unión, era lo máximo, llegar a ser uno con Jesús en la voluntad. Y ahí, si podemos ver, Luisa ahí empieza en el volumen 1, y de ahí para adelante. O sea, San Juan de la Cruz dice que ya de ahí él no sabe decir nada más porque ya todo es divino y él ya no tiene palabras que más decir y para él es la cumbre. Y en Luisa, o sea, llega a eso, la purifica nuestro Señor todo el camino, llega y desde ahí, digamos, empieza ya a que Jesús le enseña cómo obrar en esa unión de voluntades, como Jesús obra. Y ahí vamos a encontrar, pues, estamos encontrando cómo la Virgen también obró. Entonces, esa es la inmensa grandeza que viene a enseñarnos con Luisa. Y además, también nos viene como que ¿cómo diremos?, a rebajar, a hacernos más accesible, más fácil
de hacerlo esto en la vida diaria, porque antes parecía como que el camino de la mística era solo para almas muy elegidas, ¿no? Que iban llevando hasta ciertos fenómenos místicos que no son en sí inherentes de la vida mística, pero que Dios muchas veces los concedía. Y ahora nuestro Señor en Luisa pues nos hace entender que en realidad todo va a la voluntad. Entonces, aunque no tengamos ese tipo de fenómenos, no pasa nada, no quiere decir que no estamos, no, sí estamos, porque todo se reduce a la voluntad. Si queremos hacer una nuestra voluntad con la de Dios y estamos trabajando en eso, pues no necesitamos tener ni éxtasis, ni visiones, ni, bueno, otros fenómenos místicos, sino que basta con quererlo y hacerlo, ¿verdad? Y aprender cómo se obra ya en esa unión de voluntades, en esa unidad de voluntades, para pues poder ir siguiendo a nuestro Señor y a la Santísima Virgen. Bueno, esto por el desposorio místico. Entonces, cuando sucede este desposorio místico en Luisa, ahí encuentra a la Santísima Virgen también, y dice que después de, bueno, abrazar y besar Jesús a ella y ella a Jesús, o sea, que también eso es símbolo, nosotros nos lo imaginamos, ay, Jesús y Luisa se besan, ¿no? Como dos esposos. Pero no, acordémonos que es a nivel espiritual. Entonces, ¿qué significa el beso o el abrazo de Dios a un alma? Pues que le está comunicando sus bienes, que se está haciendo uno con esa alma. Tiene todo un significado espiritual grandísimo. Bueno, y dice inmediatamente después que también besó y abrazó a la Virgen como a su madre, y se sintió más unida a ella también. Entonces, al tener la misma voluntad de Jesús, de Dios, y al haberla tenido a la Santísima Virgen también, pues lógicamente queda mucho más unida a la Santísima Virgen también. O sea, de una manera, digamos que es una hija muy unida a su madre, porque pues puede haber muchos tipos de hijos, ¿no? Hijos muy unidos a sus madres, o hijos no tanto, o hijos de plano hasta alejados de sus madres y que ni siquiera se entienden. Entonces, Luisa iba, aunque siempre fue buena hija y todo, pero iba creciendo en esa intimidad y esa comunión también con su Madre Santísima. Ya al entrar a vivir con la misma voluntad, pues obvio que había mayor comunión también con ella. Entonces todo esto, ven, ya no lo aplico, pero ustedes lo están entendiendo como nos lo aplicamos a nosotros, ¿verdad? También en la divina voluntad vamos a tener esa misma, o sea, vamos a crecer en esa comunión también hacia la Santísima Virgen. Y así, o sea, hay muchísimos capítulos en los escritos de Luisa en que se van viendo algunos de estos aspectos de cómo ella pues va ayudando a este crecimiento de la vida espiritual en Luisa y de la vida de la divina voluntad. Voy a leer uno que otro nada más para que vayan viendo cómo es bellísimo esto. Ay, Dios mío. Aquí está. Este es del volumen 3, en ese mismo lenguaje místico que es simbólico. Lo voy a leer y luego ya lo explico. ¿Nos podría dar la fecha, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. 21 de noviembre de 1899, volumen 3. Esta mañana mi amadísimo Jesús vino y en cuanto vino me dijo: hija mía, todo tu gusto debe ser espejearte en mí, o sea, reflejarte, o sea, ver y luego pues copiar para que quedes igual, o sea, y ser como un reflejo. Todo tu gusto debe ser espejearte en mí. Y si esto lo haces siempre, tomarás en ti todas mis cualidades, mi fisonomía, mis mismos rasgos. Lo que decíamos, ¿no? Que ayer se dijo, primero en Jesús
Él ver nuestro interior, lo que leímos ahorita, ¿no? De la familia de Nazaret. En esta línea va, ¿no? Entonces, al ver cómo era Jesús, pues, y quererlo hacer, lo vamos a tomarás en ti mis cualidades, mi fisonomía, mis mismos rasgos. Y yo, en correspondencia, todo mi gusto y sumo contento será deleitarme en espejearme en ti y en reflejarme en ti. ¿Por qué? Porque todo el gusto de nuestro Señor será ver, pues, su imagen en nosotros, su semejanza en nosotros. Entonces a Él, eso es su finalidad, ¿no? Para eso nos creó. Cada vez ver, pues, cómo nos vamos pareciendo más a Él y vamos tomando más de Él. Bueno, dicho esto, desapareció. Yo estaba meditando en mi mente estas palabras. Ahí está actitud de Luisa, ¿no? Yo estaba meditando en mi mente estas palabras y repentinamente volvió. Puso su santa mano en mi cabeza y volviendo mi cara hacia Él, agregó: hoy quiero deleitarme un poco al espejearme en ti. O sea, primero ya te di la lección, ahora vamos a la práctica. Dice Luisa: un estremecimiento me recorrió todo mi cuerpo y un susto de sentirme morir, porque veía que me miraba fijamente como queriéndose deleitar en mis pensamientos, en mis miradas, palabras y en todo lo demás al espejearse en mí. Oh Dios, ¿soy causa de deleitarte o de amargarte?, iba yo repitiendo en mi interior. En ese momento vino nuestra querida mamá reina en mi ayuda, trayendo una vestidura blanquísima entre las manos, y toda amabilidad me dijo: hija, no temas, quiero suplir yo misma por ti, vistiéndote con mi inocencia. Así mi hijo, al espejearse en ti, pueda encontrar el mayor deleite que se pueda encontrar en una criatura humana. Entonces me vistió con esta vestidura y me presentó ante mi querido bien Jesús, diciéndome: acéptala por consideración a mí, querido hijo, y deleítate en ella. Así, dice Luisa, se me quitó todo temor y Jesús se deleitó en mí y yo en Él. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Con esta figura, es una figura, estamos viendo primero cómo la Santísima Virgen, nuestra Madre, está atentísima y enseguida entra en nuestro auxilio, en nuestra ayuda. Segundo, ella no solo nos va a decir: oye, hazle así, lo que decía, como maestra, oye, así es la tarea. No, te va a dar de lo suyo. Le dio la vestimenta, la vestidura, en forma de vestidura, su inocencia, su virtud, sus virtudes, se puede decir. Y con eso cubrió el alma de Luisa y suplió a lo que a ella le faltaba. ¡Qué maravilla! Tenemos una madre que perfectísima, bellísima, riquísima, virtuosísima, que nos quiere dar sus mismas virtudes. O sea, qué maravilla, ¿no? Entonces, cuando a veces nos llegan esos pensamientos de sentirnos indignos, de ay, ya volví a fallar, ay, qué barbaridad, no se preocupen, tenemos una madre divina que está ahí, atentísima, que le dice: no temas, quiero yo misma suplir por ti. ¿Sí? Vistiéndote con mi inocencia, con todas mis virtudes, con todo lo que te falta. Yo lo tengo y soy tu madre. Así, mi hijo va a poder encontrar en ti el mayor deleite que pueda encontrar en una criatura humana. Entonces, tomemos esto en cuenta. ¿Cuándo podemos usar esto de la Santísima Virgen? Siempre, pero bueno, vamos a aplicarlo. Imaginémonos en cada comunión,
revestirnos con todas las virtudes de la Santísima Virgen, con todo el amor materno de la Santísima Virgen. O sea, qué comuniones, ¿no?, le vamos a dar ahí a nuestro Señor, qué gusto, qué felicidad. Y así en cada oración que hagamos, lo mismo, podemos tomar, aquí nada más habla de esto, pero ya más adelante, lo estoy iluminando con capítulos de más adelante, sin leerlos pues, pero poder tomar las oraciones de la Santísima Virgen y llenar con eso nuestras propias oraciones. Sí, o sea, hacerlas nuestras en la divina voluntad, o sea, nuestra parte, pero unirla y lo que nos falte ella lo va a suplir. Porque a veces me han preguntado, ¿no? ¿Y si no llego a conocer todo? ¿Y si no llego a hacer todo lo que Dios quisiera que yo hiciera en la divina voluntad? No temas, tenemos una madre, ella nos va a suplir en todo lo que nos falte. Hagamos nuestra parte, como Luisa, pues sí la quería hacer, pero ella nos suple lo que nos falta. ¿Ve? ¡Qué maravilla! Esto nos da una confianza impresionante. Aparte de esa relación más íntima con la Santísima Virgen, con nuestra Madre, nos da esa confianza de que cuando llegue nuestro último momento, nuestro último acto, más bien voy a decir, ella va a estar ahí si desde ahorita también se lo pedimos, ¿no? Y tenemos esa actitud ya continua, pues de que ella nos va a suplir todo lo que nos falte. Y que sí, si queremos y nos esforzamos, vamos a terminar siendo pues esa obra que Dios quiere, o esa vida completa que Dios quiere en la divina voluntad, para poder tener toda la confianza de morir en paz y felices, a ir al encuentro definitivo pues sí, con nuestro Señor, con Dios, con la divinidad, en la divina voluntad, sin temor de que, ay, a lo mejor me faltó algo. No tengamos temor. La Virgen nos va a suplir, sí, le damos ese espacio, y sí queremos nosotros también. Entonces, por eso, en el libro de la Reina del Cielo, ¿no?, cuántas veces dice, no tengas temor, los temores son de la voluntad humana, aquí todo es felicidad, todo es confianza. Pero mucho es por la Santísima Virgen, es un inmenso regalo que Dios nos da, y que encontramos entrando a esta divina voluntad, pues la encontramos plenamente a ella, mucho más de lo que la conocíamos antes de entrar a esta divina voluntad. Entonces ya vieron pues cómo es como una imagen, como una figura de lo que está pasando espiritualmente en el alma. Ese tipo de visiones que tiene Luisa. Eso, repito, es lo que se le llama lenguaje místico, que es con una figura, repito, pues esté significando algo espiritual que está pasando en el alma, para que nosotros nos demos de alguna manera pues esa idea, ¿sí? Porque si no, ¿cómo nos explican las cosas espirituales? Entonces usan figuras que podemos comprender, una vestidura luminosa, en fin, ¿no? Pero pues no es que sea una vestidura, sino es toda esa herencia o esas virtudes de la Virgen que nos las da. Por ejemplo, otro capítulo, en el volumen 12 hay uno en el que le dice cómo son las oraciones de ella. Ese no lo anoté, no lo pensaba yo leer aquí, pero ahí luego lo pueden buscar. En el volumen 12, en alguna ocasión le enseña la Santísima Virgen cómo son sus oraciones, y le dice que ella se revestía de toda la pasión de nuestro Señor, con todas sus insignias, la corona de espinas, los clavos, los flagelos, todo, lo hacía suyo. O sea, bueno, ella lo vivió junto con Jesús, ¿no? Pero se lo explica así, también como una vestidura, y con eso se presentaba ante la divinidad y oraba y reparaba junto con Jesús, y hacía lo mismo que hacía Jesús con su papel materno. Entonces le enseña a Luisa a que esas son las oraciones más potentes, revestirse de todos los actos de nuestro Señor, y lo hace junto con ella.
Y las dos juntas van y le enseñan a la Virgen cómo, ¿no? Y lo hace, dice Luisa, y yo lo hice junto con mi mamá santísima, y luego ella me llamó a presentarme ante la divinidad y también fuimos las dos juntas y lo hicimos. Y que eran unas oraciones bellísimas y que producían efectos en el cielo, la tierra, en todas las almas, en el purgatorio, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo la Santísima Virgen va enseñando. También siempre está ahí junto en la pasión de Jesús y en todo este desarrollo de la vida de la divina voluntad. ¿Qué fecha? No lo anoté, pero luego al final se los doy. Bueno, hay otro capítulo, aquí ya nos vamos a adentrar un poquito más, a empezar a adentrar en esto de la divina voluntad en la Santísima Virgen. Volumen 8, 5 de abril de 1908. Continuando mi habitual estado, me encontré fuera de mí misma en un jardín en el que veía a la reina mamá sentada sobre un altísimo trono. Yo deseaba ardientemente subir hasta arriba para besarle las manos. Y mientras me esforzaba por subir, ella vino hacia mí y me dio un beso en el rostro. Bueno, aquí me gusta esta actitud. Se parece mucho a la actitud de la Santísima Virgen en las bodas de Caná, igual en el capítulo anterior que leímos, ¿no? Ella, en cuanto ve la necesidad del alma o el deseo del alma, se anticipa, no espera a que uno acabe de llegar y de formular, y ella está ahí, o sea, se adelanta y viene como una madre amorosísima. Basta con que empecemos a abrirle el corazón, aquí dice, deseaba irle, o sea, todavía no empezaba a ir, que ya ella bajó, ¿ven? Bellísimo. Ella vino hacia mí y me dio un beso en el rostro. No solo permitió que le besara las manos, sino que ella misma le da un más, ¿no? Entonces, todo son figuras, repito. Qué maravilla. Bueno, yo al verla vi en su interior como un globo de luz, y dentro de esa luz, o sea, un sol, digamos, un globo de luz, pues un sol, y dentro de esa luz estaba la palabra fiat, y de esta palabra descendían muchísimos, diferentes e interminables mares de virtudes, de gracias, de grandezas, de gloria, de gozos, de bellezas y de todo lo que contiene nuestra reina mamá. Entonces ya sabemos, fiat, aquí es de las primeras veces, entonces nada más lo ve como muy general, fiat, pero ya sabemos, el fiat es la voluntad de Dios en acto, el querer de Dios obrante, conteniendo todo lo que es Dios en acto. Eso es fiat, que está la voluntad de Dios obrante con todas sus cualidades y todo. Bueno, entonces dice Luisa, de ahí, dentro de esa luz estaba la palabra fiat, o sea, la voluntad de Dios en acto, y de esta palabra descendían muchísimos diferentes e interminables mares de virtudes, gracias, grandezas, gloria, gozos, bellezas y todo lo demás que contiene nuestra reina mamá. Así que todo estaba radicado o enraizado en aquel fiat. Y en este fiat tenían principio todos sus bienes. Entonces aquí ya nuestro Señor le hace ver, no nada más la Santísima Virgen es grandísima, muchas gracias que tuvo, privilegios y esto, sus virtudes, sino de dónde salen, o sea, ya estamos viendo como más interior y al centro, ¿no? La voluntad divina que estaba dentro de ella. Luisa está viendo esto fuera de sí misma, o sea, en ese, digamos, con ojos espirituales de su alma. Por eso lograba ver esto. Entonces, si viéramos a la Santísima Virgen por fuera, con los ojos materiales, no veríamos esto, porque esto es espiritual. Por eso no se le veía, aquí en la tierra nadie le vio todo esto.
Esto ya es parte de las manifestaciones en la divina voluntad, que ya se está viendo a la Virgen en un plano espiritual por dentro, lo que tenía por dentro en su alma en ese plano espiritual, que de ahí salía todo. Oh fiat omnipotente, fecundo, santo, ¿quién te puede comprender? Yo me siento muda, es tan grande que no sé decir nada, y por eso mejor pongo punto. Pero entonces, mientras yo la miraba maravillada, ella me dijo: hija mía, toda mi santidad salió de dentro de la palabra fiat. Yo no me movía ni para un respiro, ni un paso, ni ninguna otra acción, sino dentro de la voluntad de Dios. Entonces, aquí ya le está haciendo ver que su grandeza no solo fue en el momento que ella exteriormente pronunció el fiat de la encarnación, sino que ese fiat era vida de todos los actos de la Santísima Virgen, hasta cada respiro, cada paso y cualquier otra acción dentro de la voluntad de Dios. Mi vida era la voluntad de Dios. O sea, ella continuamente pronunciaba esos fiats. O sea, su fiat, o sea, su voluntad se unía a la voluntad de Dios, continuamente estaba ahí unida y obraba ahí. Ella era mi alimento y mi todo. Esto me producía una santidad, riqueza, gloria, honores, no humanos, sino divinos. Bueno, pues esto ya aquí lo empieza a ver. Pero vean qué belleza. No nada más se queda la Santísima Virgen en esto, otra vez vamos a lo mismo. Mira, aquí así es la lección, te estoy dando a conocer cómo fue en mí. Va como madre al siguiente paso. Así el alma, por cuanto más unida y fundida con la voluntad de Dios, tanto más se puede decir santa. O sea, en pocas palabras, tú también lo puedes hacer. Entonces, ve cómo fue en mí, pero yo quiero que también sea en ti. También tú vive de ese fiat, que ese fiat, esa voluntad de Dios en acto sea tu propia vida, en cada uno de tus actos. Entonces, mientras más unida y fundida con la voluntad de Dios esté el alma, tanto más se puede decir santa, tanto más es amada por Dios, y por cuanto más amada, tanto más favorecida por Él. Aquí también, normalmente se dice que Dios ama a todos. Es verdad, Dios ama grandísimamente a todos y de una manera muy especial y particular. No hay ser humano al que Dios no ame de una manera infinita. Pero mientras más unidos con Dios, va creciendo aún más ese amor. Entonces, cada acto de más, o sea, si nosotros vamos creciendo en amor a Dios, cada acto de más que hacemos, crecemos más en amor a Dios, igual, cada acto de más que hacemos, Dios nos da más amor y nos ama más. O sea, es mutuo el crecimiento de amor. No porque Dios crezca, o sea, Dios ya es infinito por sí, sino que nosotros nos abrimos a recibir más amor de Dios y somos más amados por Dios en ese sentido. O sea, ¿quién es la persona o el alma a quien Dios amó más? Por la Santísima Virgen, digo, de ser humano, no hablando de ser humanos. ¿Por qué? Pues porque ella lo iba amando más y entonces recibía más amor de Dios en cada acto. Amaba más a Dios, ella le correspondía, Dios la amaba más, la Virgen la amaba más a Dios y así, entonces iba creciendo mutuamente el amor de la Santísima Virgen y el amor de Dios en ella y hacia ella. Y así, como dice aquí, también el alma, también nosotros. Por cuanto más amada por Dios, tanto más será también más favorecida por Él, porque la vida de esa alma no es otra cosa que el producto de la voluntad de Dios. Y podrá
no amarla si es una sola cosa con Él? Así que no se debe mirar, aquí es otra parte de la enseñanza, no se debe mirar lo mucho o lo poco que se hace, como en la Santísima Virgen, que no es lo mucho o poco, porque en su vida ordinaria, pues sabemos que parecía que fuera una mujer que hacía las actividades comunes, ¿no? Entonces no se debe mirar lo mucho o poco que se hace, sino más bien si es querido por Dios, porque Dios mira más el pequeño hacer, si es según su voluntad, y en su voluntad, por supuesto, que el gran hacer, obras grandes, llamativas por fuera, pero que o no fueran voluntad de Dios o no las hacemos en la voluntad de Dios, pero sin ella, sin la voluntad de Dios. Entonces, aquí, así como la Santísima Virgen, su grandeza estaba en lo interior y en lo exterior, como decía, no se veía casi nada. Bueno, Jesús dice, no se veía casi nada, excepto su perfecta virtud. Eso sí. Pero dice, bueno, que casi nadie pone atención en ella tampoco. Pero bueno, no es que hiciera milagros y cosas así muy llamativas. Pero interiormente, pues, cada acto suyo era el más grande milagro que puede haber en comparación con otros milagros. Entonces, también nosotros, ella es ejemplo de las almas en la divina voluntad, también en este otro punto, en que no es tanto lo de afuera, basta con hacerlo según la voluntad de Dios, pero la grandeza está, como dijo aquí, en que todo nuestro interior esté unido a la voluntad de Dios y todo salga de todos los actos de ese fiat, ¿sí? Entonces vean cómo poco a poco va modelando nuestras almas con esas enseñanzas. Una enseñanza más. Bueno, aquí vamos a ver otra cosa un poquito ya más, vamos entrando más en el interior de la Santísima Virgen. Entonces, aquí le habla nuestro Señor del fiat que dio la Santísima Virgen en la Encarnación. Lo tomo así, ¿no? Este es del volumen, ya sé que me piden la fecha, ahí voy. Volumen 12, 10 de enero de 1921. El primer sí en mi fiat lo pedí a mi querida mamá. Aquí se está refiriendo específicamente al momento de la encarnación, bueno, en general, pero específicamente al momento de la encarnación. Y, oh potencia de su fiat en mi querer. En cuanto el fiat divino se encontró con el fiat de mi mamá, se hizo uno solo. ¿Sale? Entonces aquí, de otra manera, lo vuelve a explicar. El fiat de la Santísima Virgen, cuando dice, hágase en mi fiat, Miki, específicamente para ese punto de la encarnación que le está anunciando Dios por medio del ángel. Entonces, ahí lo da, cuando dice fiat, no es un fiat pasivo, hágase en mí, o sea, tú hazlo y yo te doy el espacio. No, es un fiat mucho más activo. Quiero hacerlo, quiero hacerlo y lo hago en tu voluntad junto contigo. Entonces dice, fíjense cómo dice aquí, oh potencia de su fiat en mi querer. No es que sea el fiat solo de Dios, es el fiat de la Santísima Virgen y de Dios unidos juntos. ¿Sí? El que hizo la encarnación. Porque a veces así se entiende, ¿no? Yo soy la esclava, tú haz y yo no hago nada, en pocas palabras. No. Yo soy la esclava, o sea, yo soy la nada. Pero quiero hacer todo contigo. Todo lo que tú quieres que yo haga, lo quiero hacer contigo en tu voluntad. Oh potencia de su fiat en mi querer.
En cuanto el fiat divino se encontró con el fiat de mi mamá, se hizo uno solo, o sea, el fiat divino en la Virgen. Y mi fiat la elevó, la divinizó, la cubrió y sin obra humana me concibió a mí, Hijo de Dios. Únicamente en mi fiat podía ella concebirme. Entonces, como ella era de la estirpe humana, pues le dio la naturaleza humana y con el fiat divino pudo concebir, con esa divina voluntad obrante en ese momento, pues al Hijo de Dios, pudo concebir a la segunda persona. Sin obra humana me concibió a mí, Hijo de Dios. Únicamente en mi fiat podía concebirme. Mi fiat le comunicó la inmensidad, la infinitud y la fecundidad en modo divino, y por eso pude quedar concebido en ella. Yo, el inmenso, el eterno, el infinito, exacto, yo, el inmenso, el eterno, el infinito. Bueno, en cuanto dijo fiat mihi, entonces se posesionó de mí, ya dijo, pero no solo pudo contener en ella a la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada y darle su humanidad, sino también se posesionó o abarcó a todas las criaturas. Vean qué frasecita, ¿no? Sino también de todas las criaturas. Y a veces uno pasa por encima. Oigan, aquí está el origen de su maternidad divina hacia nosotros. La Iglesia hasta ahora parece que dice, ¿no?, que su maternidad tiene origen o empieza cuando Jesús nos la da en la cruz. He ahí a tu madre. Y ahí la Iglesia lo entiende que le está dando. Pero ¿dónde tiene origen esa maternidad que ahí ya Jesús la proclama abiertamente y la da? Desde la encarnación, porque al contener en ella y ser madre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que nos contenía a todos, pues nos está conteniendo también a todos automáticamente en esa divina voluntad. Y no solo como automático, sino que voluntariamente ella lo comprendió y lo quiso también. Desde ese momento nos llevó dentro de ella y en su interior, en su corazón materno, y empezó junto con Jesús a entrelazarse en esos actos de Jesús para ser nuestra madre desde ahí. Desde ahí empezó a sufrir por nosotros, a orar por nosotros y a hacerla de madre de nosotros. Esto la Iglesia ya en algún momento ya lo ha dicho, ¿eh? Bueno, dice que ahí donde la Santísima Virgen es madre de Jesús, ahí también es madre pues de toda la Iglesia y de todos los que estamos en Jesús. Entonces pues podemos ver el origen de su maternidad hacia nosotros desde la encarnación. Bueno, ahora vamos a tener un pequeño receso y vamos a continuar con este tema, ya metiéndonos más en esa maternidad hacia nosotros, para que podamos después tomar más de esa maternidad ya en nuestros actos diarios. Estábamos en el sí, en el fiat de la Santísima Virgen en el momento, en el acto de la encarnación. Leo un poquito antes para retomar la idea. En cuanto mi madre dijo fiat mihi, no solo se posesionó de mí, sino también de todas las criaturas. Sentía todas las vidas de las criaturas en sí misma
y comenzó a hacerla de madre y de reina de todos y de todo. Oh, cuántos portentos contiene este sí de mi mamá, ese fiat en la divina voluntad. Si te los quisiera narrar todos, no terminarías nunca de escucharlos. Entonces, desde ese momento decíamos, empezó, como dice aquí, comenzó a hacerla de madre y de reina de todos y de todo. Me preguntaban que si esto algo está en la iglesia, si nos podemos apoyar en la Biblia o en algo de la iglesia para decir esto. Sí, en el Catecismo de la Iglesia Católica hay una cita en el número 973. Dice así: al pronunciar el fiat de la Anunciación y al dar su consentimiento al misterio de la Encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es madre allí donde Él es Salvador y cabeza del cuerpo místico. Entonces, ahí donde ella es madre, es decir, desde la Encarnación, y donde Jesús empieza a salvarnos, ahí ella también es madre de todo el cuerpo místico, o sea, de todos nosotros. Entonces, desde ahí viene la maternidad de María hacia nosotros también, no solo hacia Jesús. Los que ya han hecho la novena de Navidad, ahí se ve cómo Jesús, desde el momento de la Encarnación, lo va desmenuzando mucho, ¿no? Como en algún exceso dice que es el amor devorante, o sea, el amor que abarca y devora, que abarca a todos. Ahí, como es todavía volumen primero, o sea, de las primeras cosas que nuestro Señor le va manifestando a Luisa, no habla tanto del papel de la Santísima Virgen. Pero ahora ya, conforme se va avanzando, pues se ve que ahí tenía ya esa parte activa, como aquí dice. Y vamos a ver en otro capítulo cómo va haciendo esa actividad de la Santísima Virgen. Este es de el volumen 14, 15 de agosto de 1922. Encontrándome en mi habitual estado, me estaba abandonando en los brazos de la santísima voluntad de Dios. Y mi dulce Jesús me dijo: hija mía, en mi querer no solo encontrarás todos los actos que hizo mi humanidad, en los que entretejía a todas las criaturas. En todos los actos de Jesús estamos presentes todos nosotros, en todos, desde el momento de la encarnación, nos abarca, pues siendo Dios, nos abarca a todos y hace, no solo nos abarca, sino hace toda esa actividad hacia todos nosotros de reparar, de amar a Dios por nosotros, de glorificar, de darnos todos los remedios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, toda esa actividad de Jesús. Entonces dice, no solo encontrarás todos los actos que hizo mi humanidad en los que entretejía a todas las criaturas, sino que encontrarás también todo lo que hizo mi querida mamá, que entretejiéndose junto conmigo, sus actos formaban uno solo con los míos. Al tener la Santísima Virgen la misma voluntad divina, aquí ya se ve más claro cómo nuestro Señor, bueno, pues ella veía en la divina voluntad lo que estaba haciendo su Hijo desde el instante de la encarnación, veía, bueno, ya desde antes, ¿no? Desde la Inmaculada Concepción, quienes ya han leído un poquito más y hecho la Reina del Cielo, verán cómo desde la Inmaculada Concepción, eso significó ser concebida inmaculada, o sea, sin pecado original, no solo, como lo dice la Iglesia, y llena de todas las gracias, sino
con su voluntad unida a la de Dios, hecha una, y que Dios le manifestó toda la historia de la humanidad, así infusamente. Ese don de ciencia que tuvo infuso, parte era manifestarle pues toda esta historia de la voluntad humana con respecto a la divina, y ella voluntariamente quiso desde ahí mantenerse unida siempre a la voluntad divina. Por lo tanto, no hubo separación entre ella y Dios. Y veía todo lo que Dios le hacía ver, pues. Desde ahí ya nos veía a toda la humanidad, y por una parte sentía ese amor hacia Dios, pues tan, dice ella, tan conculcado, tan ofendido, tan rechazado, y se dolía de todas nuestras ofensas, y ella pues nos suplía con esa inmensa voluntad y esos mares de amor que tenía, y amaba a Dios a nombre de todos nosotros, etcétera, ¿no? Hacia Dios, pero volteaba su mirada hacia nosotros, hacia toda la humanidad, y nos veía tan sumergidos en pecados y encaminados al infierno, con el cielo cerrado, etcétera, y sabía que lo único era que nos iba a salvar es la venida del Salvador, que desde ahí también empezó a pedir la venida del Salvador para nosotros. Y dice ella, ahí en el libro de la Virgen, que obraba con un amor materno sin saberse explicar la razón, pero sentía esas fibras de amor, esos mares de amor materno, y ya desde ahí lloraba por nosotros, impetraba por nosotros y se dolía por nosotros, y nos amaba, oraba por nosotros, etc. Entonces llega la encarnación, o sea, ya pasan los 15 años, llega la encarnación, la anunciación, ella pronuncia su fiat, y ahí es donde entiende por qué nos amaba con ese amor. Dice, efectivamente soy madre de todos, y quiero serlo. Entonces ahí empieza a entrelazarse. En cuanto fui concebido en su seno, ella empezó a entretejerse con mis actos. Y como mi humanidad no tenía otra vida, ni otro alimento, ni otra finalidad que la sola voluntad de mi Padre, y ella, corriendo en todo, me constituía acto de toda criatura, para restituir al Padre los derechos de Creador de parte de las criaturas, y para darme yo como vida a todas las criaturas. Ella, o sea, la Santísima Virgen, veía eso, y también ella, en cuanto empezó a entrelazarse conmigo, realizaba esa misma actividad. También le restituía al Padre, a nombre de todos, sus derechos de Creador. Reparaba junto con Jesús, así como nosotros nos unimos en la pasión, en las horas de la pasión, a reparar, pues la Virgen ya lo hacía en vivo. Veía que Jesús estaba reparando por algo, pues ella junto con él. Entonces esa fue su actividad en la divina voluntad junto con Jesús. Bueno, y también le restituía al Padre a nombre de todos sus derechos de creador y se daba a las criaturas, de modo que todas las criaturas recibían como vida, junto con mis actos, los de mi mamá, o sea, los dejaban en disposición, o sea, dispuestos para que los pudiéramos tomar nosotros. Entonces, también por eso con esto, vean cómo se entiende mucho más ese punto de la corredención de la Santísima Virgen. No fue solo el pie de la cruz que ella se unió a los dolores de Jesús. O sea, desde el primer instante de Jesús aquí en la tierra, o sea, el acto de la encarnación, ya está ella uniéndose, viendo lo que hace Jesús, uniéndose y haciendo su papel de madre primero con Jesús, dándole la vida, dándole su amor materno, y hacia nosotros, conteniéndonos a nosotros y haciendo sus actos también para nosotros.
Entonces, cuando entramos a la divina voluntad, como le dice Jesús aquí, en mi querer no solo encontrarás todos los actos que hizo mi humanidad, sino también los de mi mamá que formaban uno con los míos. Entonces, entramos a la divina voluntad y encontramos, Jesús, ven a hacer tal acto en mí, pero tengamos ya la conciencia que junto va el acto de la Santísima Virgen. Son inseparables. Dios quiso hacer así la obra de la redención y del reino desde ese momento. La quiso a ella junto en todos sus actos. Entonces nosotros entrando a la divina voluntad encontramos esos dos, ese acto de Jesús, pero junto el de la Santísima Virgen. Entonces ahí es donde nos va a hacer de modelo cómo le hacía a ella. Se entretejía en los actos de Jesús, yo también lo voy a hacer. Nos va a hacer de maestra, nos va a enseñar cómo hacerle, pero nos va a hacer también de madre y también nos puede dar sus mismos actos. Tú también quieres, por ejemplo, en la pasión, reparar, ya me encontraste que yo estoy ahí siempre reparando, haciendo lo mismo junto con Jesús, y mi maternidad, consolándolo, dándole la vida a Jesús, pero también vas a encontrar mi maternidad hacia ti. Entonces la puedes tomar, pero también el modelo y también, todo lo que estamos diciendo, vean qué riqueza, ¿no? El modelo de cómo hacerle y a la vez sus mismas reparaciones para repetirlas junto con ella. Como que vamos a ser los hijitos ahí que estamos siempre aprendiendo de ella y viviendo junto con ella, recibiendo esos actos vivos también de ella. Y Jesús lo quiere porque aquí lo dice, ¿no? Se lo está dando a conocer para darnos esta riqueza, esta nueva riqueza, este nuevo aspecto. Junto con mis actos en mi querer encontrarás los de mi mamá, que se dan a ti. Entonces dice, ahora, aquí ya se va al cielo, ahora en el cielo ella abraza toda la gloria de cada criatura. Entonces, como ella rehizo junto con Jesús todos los actos, dio todo lo que nosotros le teníamos que dar al Padre, abraza toda la gloria de cada criatura, como si ella hubiera vivido la vida de todos, perfectamente en la divina voluntad. Y de parte de cada criatura, mi querer le da tanta gloria que no hay gloria que ella no contenga, ni gloria que de ella no descienda. Entonces ella concentra todo eso y aún en el cielo de ella sale también la gloria para todos sus hijos bienaventurados. En el cielo, aquí se descubre este aspecto, sigue siendo madre y dando la gloria y los gozos a todos, porque ella los concentró todos y con todo cariño los da. Es parte del cielo recibirlo también en la Santísima Virgen. Aquí que no parezca que estoy quitando a Jesús, ¿verdad? Yo ya lo di por hecho, que ya lo sabemos y que Él es el primer lugar, pero junto con Él viene la Santísima Virgen, porque Él quiso ser así, inseparable de ella. Entonces también en el cielo. Y como entretejió conmigo, mi madre, sus obras, su amor, sus penas, etcétera, ahora en el cielo está refulgente de tanta gloria, por cuantos entretejidos hizo en mi querer, en mi voluntad. He aquí porque ella supera todo, abraza todo y concurre en todo. He aquí lo que significa vivir en mi querer. Jamás habría podido recibir tanta gloria mi mamá querida si todos sus actos no hubieran corrido en mi querer, los cuales la constituyeron reina y corona de todos. Entonces, eso la Santísima Virgen, ya vimos cómo lo podemos recibir, pero aquí todavía hay más. Acuérdense que Dios todo lo que dice es para comunicarlo. Ahora, también te quiero a ti en mi querer, para que el entretejido no sea solo entre dos, sino entre tres.
Bueno, por primera Luisa le está diciendo esto. Mi voluntad quiere ensancharte para encontrar en una criatura a todas las criaturas juntas. Entonces Luisa, como segunda hija de la Divina Voluntad, tomando en cuenta que la primera fue la Santísima Virgen, repitió en ella esto. También abarcó todas las criaturas, siguiendo a la Santísima Virgen en todo, como hija, como la primera hija en la Divina Voluntad. Y pues en algún otro capítulo le dice Jesús, por eso el alma en mi voluntad también va a tener la gloria universal en el cielo, porque está actuando a nombre de todos, pues es lógico que tenga la gloria de todos también en el cielo. Igual se aplica a nosotros, Dios quiere aplicarlo a cada uno de nosotros, pues sí, seguramente guardando la distancia, ¿no? Pero pues ya entrando en esa divina voluntad, ya es mucho más semejante a la Santísima Virgen. O sea, por eso ella dice que quiere tener a sus hijas reinas como ella. ¿Ves el gran bien que te vendrá? ¿Cuánta gloria me darás? ¿Cuánto bien harás a todos? Bueno, pues esto también nos llama Jesús y la Santísima Virgen. Y todos estos actos, pues, están en la Divina Voluntad. Y están, se puede decir, dentro de la Santísima Virgen, en ese globo de luz que veía Luisa, del Fiat, dentro de ella, ahí están, en acto continuo y esperando que los tomemos y los aprovechemos. Se puede decir que ese es el alimento que nos tiene como madre del reino de la Divina Voluntad, o madre de los hijos de la Divina Voluntad, porque ella es madre de todos, hasta de todos los salvados, de todos los que se salvan, pero ya estamos descubriendo cómo en la Divina Voluntad también es madre de los hijos de la Divina Voluntad. Siempre será nuestra madre y ella siempre tendrá ese papel de madre. Y empezando por Luisa, porque luego a veces no se comprende muy bien y hay quienes han malinterpretado o malentendido que Luisa se pone al nivel de la Santísima Virgen. No se pone al nivel, ni Jesús la pone al nivel. Siempre la pone como ejemplo. Y siempre, aunque digamos, es que lo está haciendo como la Santísima Virgen, sí, pero lo está recibiendo de la Santísima Virgen. Ella es la madre y Luisa la hija. Siempre va a estar la Santísima Virgen encima como madre y Luisa como hija. Igual nosotros vamos a ser, en cierto sentido, hijas de la Santísima Virgen recibiendo todo esto y a la vez un poquito de Luisa. Entonces, como con ese orden, ¿no?, espiritual. Entonces no es que Luisa se ponga al nivel de la Virgen, jamás. Ella siempre va a ser la hija y la Virgen pues va a ser la madre. Y ella siempre en actitud de recibir de la Santísima Virgen. Pero sí mucho más, con esa íntima comunión de vida, mucho más fuerte que los santos anteriores, que aunque amaran mucho a la Santísima Virgen, pero al no conocer todos estos actos internos que había hecho la Santísima Virgen, pues no los podían recibir como tal ni repetir como tal. Entonces, vean el inmenso amor de Dios y de la Santísima Virgen que nos da todo esto y que quiere que nos llama a ser sus hijos muy especiales en su divina voluntad. Bueno, vamos a ver cómo esto se le puede llamar el alimento que nos da la Santísima Virgen como pequeños hijos. Volumen 16, 24 de noviembre de 1923. Estaba siendo la hora de la pasión en la que mi mamá dolorosa recibió en sus brazos a su hijo muerto y lo puso en el sepulcro. Y en mi interior decía: mamá mía, junto con Jesús pongo en tus brazos
a todas las almas, para que a todas las reconozcas como hijas tuyas, y una por una las escribas en tu corazón y la pongas en las llagas de Jesús. Son hijas de tu dolor inmenso, y esto basta para que las reconozcas y las ames. Y quiero poner a todas las generaciones en la voluntad suprema, a fin de que ninguna falte, y a nombre de todas te doy consuelos. Vean, a nombre de todas te doy consuelos, compadecimientos y alivios divinos. Bueno, aquí ya la actitud de Luisa, ¿no? Como pues ya tiene mucha más actividad en la divina voluntad y imita a la Santísima Virgen en ponerle todos, a todos nosotros los hijos de ella en sus manos, ¿no? Y luego, como hija de la divina voluntad, también le da correspondencia a la Santísima Virgen por todos, no nada más a Dios, también a la Santísima Virgen, porque ella obró hacia todos en la divina voluntad. Entonces, por justicia, ya en otro capítulo del volumen 12 y en otros, le dice a Jesús que quiere recibir la correspondencia de todos. O sea, qué dolor de madre, ¿no? De tantos hijos, tantísimos que ni la conocen. Tantísimos, bueno, tantos que no la reconocen tampoco, que saben de su existencia, aún católicos, ¿no? Y no la toman en cuenta, no la reconocen. Entonces, para ella es un dolor, cada hijo así es un dolor, claro. Entonces, ¿quiénes podrán consolarla también a ella, esta madre tan buena, en esos dolores? Pues nosotros, los hijos que conocemos esos dolores íntimos de ella y que tenemos esa voluntad divina para suplir por todos los demás hijos. Entonces, también ahí viene este campo de estos giros, digamos, de esta correspondencia a nuestra Madre Santísima en nombre de todos. No me quiero extender mucho, solo voy a repetir lo que dice Luisa y ya ustedes pues luego lo harán personalmente. Quiero poner a todas las generaciones en la voluntad suprema a fin de que ninguna falte, y a nombre de todas te doy consuelos, compadecimientos y alivios divinos. Le está hablando a la Santísima Virgen. Entonces también esta actividad, ahí tenemos un campo inmenso de actividad interior hacia nuestra Madre queridísima y obrando como hijos de la divina voluntad hacia nuestra Madre divina en la divina voluntad. Bueno, entonces mientras decía esto, mi dulce Jesús se movió en mi interior y me dijo: hija mía, oh, si supieras cuál fue el alimento con el que alimentó a todos estos hijos mi doliente mamá. Y Luisa le pregunta: ¿cuál fue, Jesús mío? Y Jesús le dice: como tú eres mi pequeñita, elegida por mí para la misión de mi querer, y vives en ese fiat en el cual fuiste creada, quiero hacerte saber toda la historia de mi eterno querer, sus alegrías y sus dolores. Bueno, me voy a saltar un poco porque quiero ir al grano, ya luego lo leen. Es todo el dolor, cómo creó la creación al primer hombre y cómo pues lo rechazó el primer hombre y se separó. Su voluntad la separó de Dios y fue un dolor terrible. Bueno. ¿Me puedes repetir la fecha? Sí, cómo no. Es del volumen 16, 24 de noviembre de 23. ¿Qué año? 1923. Entonces dice: entonces, para vincular de nuevo estas dos voluntades se necesitaba uno que tuviera en sí una voluntad divina y pues tomar una voluntad humana también. Y por eso, amando con un amor eterno a este hombre, decretamos entre las divinas personas que yo, Verbo eterno, tomara carne humana para venir a salvarlo y vincular las dos voluntades separadas. Pero, ¿dónde descender? ¿Quién debía ser aquella que debía prestar su carne a su Creador?
He aquí por qué elegimos una criatura que en virtud de los méritos previstos del futuro Redentor fue exentada de la culpa de origen, y su querer y el nuestro fue uno solo. Fue esta celestial criatura la que comprendió la historia de nuestra voluntad. Nosotros, como pequeñita, todo le narramos. Oh, cómo comprendió la celestial pequeña este nuestro sumo dolor y el gran mal del hombre por sustraerse de nuestro querer. Cuántas veces ella lloró ardientes lágrimas por nuestro dolor y por la gran desgracia del hombre. Y por eso ella, temiendo, no quiso conceder ni siquiera un acto de vida a su voluntad. Bueno, por eso se mantuvo pequeña. Tomó a pecho nuestra defensa, correspondió todos los actos dolientes del supremo querer. Y no solo ella estaba en orden toda a nuestra voluntad, sino que hizo suyos todos los actos de las criaturas. Todavía esto antes de la encarnación. Todos los actos de las criaturas, y absorbiendo en ella toda nuestra voluntad rechazada por ellas, la reparó, la amó, y teniendo como en depósito en su corazón virginal, y teniéndola como en depósito en su corazón virginal, preparó el alimento de nuestra voluntad a todas las criaturas. Entonces de ahí ya se ve que no solo estaba preparándose para la obra de la redención, pidiendo que viniera el Verbo a la tierra y preparándose, sino que ya desde ahí estaba preparando también el alimento a los hijos del reino de la divina voluntad, haciendo todos estos actos. ¿Ves entonces con qué alimento nutre a sus hijos esta madre amantísima? Le costó toda su vida. Penas inauditas y la misma vida de su hijo para hacer en ella el depósito abundante de este alimento de mi voluntad. Entonces este alimento lo formó con cada uno de sus actos en la divina voluntad, también desde su inmaculada concepción, y toda su vida, como dice aquí, toda. Primero pidiendo esa encarnación del Verbo, y luego pues ya entrelazándose junto a Jesús, y luego cuando Jesús terminó la obra y se fue al cielo, pues sí, ella siguió todavía, preparando todavía más. Entonces, toda su vida. Y eso quedó en su corazón virginal, todos esos actos en su interior y en la divina voluntad. Dice, le costó toda su vida para hacer en ella el depósito abundante de este alimento de mi voluntad, para tenerlo dispuesto para alimentar a todos sus hijos, cual madre tierna y amorosa. Ella no podía amar más a sus hijos con darles este alimento. Ella no podía amar más a sus hijos. Y con darles este alimento, su amor había llegado al último grado. O sea, su alimento no estaba formada como las mamás hacemos con los hijos. O sea, que a veces les guisamos por fuera, cogemos alimento y les guisamos. No, ella con su propia vida, con sus propios actos, formó el alimento, con sus propios sufrimientos, formó el alimento para nosotros. No podía ella amar más a sus hijos con darles este alimento de sus actos, de sus sufrimientos. Su amor había llegado al último grado. Así que entre tantos títulos que ella tiene, el más bello título que a ella se le podría dar es el de Madre y Reina de la Divina Voluntad. Entonces, con esto ya se ve mucho más claro cómo es el alimento también dispuesto por Dios para nosotros. Por eso es que en los conocimientos
de la divina voluntad, pues ahí vienen entrelazados el alimento materno de nuestra madre, sus actos, su vida. Entonces su vida, sus actos son para nosotros también ese alimento con el que vamos nutriendo y creciendo en la divina voluntad, para que lo aprovechemos, apreciemos y pues vivamos en eso, en esa actitud. Miren, yo traía preparado más, no sé si más adelante, ahorita va a ser el Ángelus, si más adelante pueda yo en el bloque de las preguntas y respuestas terminar un poquito y redondear este tema para dejarlo más, como más práctico. Pero si no hubiera tanto, nada más quiero en esta ocasión terminar con esto. Esto más adelante le dice nuestro Señor a Luisa que es la gran herencia que tiene preparada la Santísima Virgen para sus hijos en la divina voluntad. Y que ella, pues se puede decir así, muere de ganas por dárnoslo en todos nuestros actos. O sea, no es una herencia así que te da y ya la tienes, no, continuamente está en actitud de dárnoslo. Entonces, es muy bueno que diario tomemos esta actitud también en nuestro, ¿cómo se dice?, en el acto inicial del día, en el acto preventivo, de fijar nuestra voluntad en la de Dios y querer hacer todo en la divina voluntad, de una vez ahí mismo también decir, y quiero tener esta actitud, Madre mía, de todos mis actos recibir en ellos tu herencia, tus actos, tu maternidad, que queden ricos con esto y no vayan a quedar alguno que falte de esta herencia, ¿no? O quieren que alguno de sus actos quede sin esta herencia también materna que también nos enriquece, o no, ¿verdad? Entonces, ir poniendo esa intención para efectivamente a lo largo del día ir recibiendo también junto con los actos de nuestro Señor, los actos de la Santísima Virgen. Y fíjense, esto es a ejemplo de Jesús. Jesús vivió así. No hubo acto, ya leímos, no hubo acto en el que no se entrelazara con la Santísima Virgen o la Santísima Virgen con él. No, es más, no quiso vivir si no recibía su maternidad divina en todos sus actos Jesús. Y se la quería sentir como madre en todos y cada uno de sus actos. Y ella ejerció esa maternidad con Jesús. Entonces, imitando a Jesús y fundiéndonos con Jesús, también debemos tener esta actitud de saber sentir la maternidad de la Santísima Virgen en cada uno de nuestros actos y recibirla como gran herencia de amor que nos tiene. Y así, como decía hace rato, pues llegaremos suplidos en lo que también nos haga falta. Bien, entonces, qué grandeza descubrir a la Santísima Virgen verdaderamente en su inmaculado corazón. Y ahora sí se entiende cuál es el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que está en acto. No lo estemos esperando a futuro, está en acto. En cada uno de tus actos puede triunfar su Inmaculado Corazón y pedirlo, claro, que triunfe en todos los demás corazones o voluntades. No se necesitan castigos ni nada para recibir el triunfo del Inmaculado Corazón. Ya está. Se necesita unirnos y meternos a la divina voluntad y tener esta actitud. ¿Sale? Entonces ahora en el rato de oración, pues apliquemos esto. Que así sea.